demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño, al que Él ama, al que Él ama, dice la palabra de Dios, es al cual lo va a hacer descansar en paz y tranquilo. ¿Quién es al que Él ama? Aquel que se toma el tiempo de hacer un alto en su vida y permitir que la soberanía de Dios le muestre cuál es el camino, cuál es el plan, cuál es el propósito. Yo quiero nada más que te preguntes un momento, ahorita, ahí donde estamos, antes de empezar a recibir esta directriz de parte de Dios, esto que Dios quiere enseñarnos. Yo quiero que le preguntes, ¿hace cuántos años has escuchado acerca de que necesitas permitir que el Espíritu Santo te dirija? ¿Hace cuántos años has escuchado de que necesitas permitir que el Espíritu Santo sea tu guía? Yo quiero preguntarle, ¿guía el Espíritu Santo tu vida? Yo sé que en este momento hay muchos que contestan inmediatamente y dicen amén, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, claro. Hasta Él maneja mi automóvil, pastor, mira qué lindo. De un momento a otro yo voy pensando en todos los trabajos que tengo y cuando me doy cuenta ya llegué ahí al lugar. Eso no es guianza, eso es misericordia de Dios. Que Dios es misericordioso. ¿Sabe cuándo es que vamos a ver? ¿Sabe cómo usted se da cuenta si realmente usted está haciendo y yo soy guiado por el Espíritu Santo? Cuando las cosas fructifican. ¿Me está entendiendo? La palabra de Dios nos dice, la única forma para podernos dar cuenta de que si aquello realmente está siendo dirigido por Dios es esto. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabe usted que un árbol, porque a veces los cítricos se parecen mucho, ¿verdad? Y los que no somos muy conocedores, los que nacimos en la ciudad, debajo de la mufla de uno de los autobuses del centro de la capital, cuando llegamos y vemos un árbol, un cítrico, son muy parecidos. Yo no sé si es limón dulce, si es limón agrio, si es limón mandarina, si es naranja. Mire, yo no sé si es melón o es sandía, como dicen, ¿verdad? Hay gente que diría, pero pastor, ¿cómo? Si eso es fácil reconocerlo, porque usted creció en ese ambiente. Pero quien no creció en ese ambiente, usted no lo logra reconocer. La palabra de Dios dice que muchas veces las cosas en el mundo son engañosas y Satanás va a querer venderte el engaño. Pero la palabra de Dios dice que la única forma de saber cuándo las cosas estamos en el camino correcto, cuando el Señor está edificando su casa, es porque vemos frutos. Y cuando estoy hablando de fructificación, yo no estoy hablando porque inmediatamente pensamos solamente en dinero, ¿verdad? Yo no estoy hablando fructificación, yo no estoy hablando solamente de dinero. O yo lo que le dije, yo no estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando de otra serie de cosas, hermano, que muchas veces el dinero no lo pueden comprar, como la paz, como el poder descansar tranquilo, como el poder estar confiado sabiendo que alguien te guarda, como el saber que sus hijos salen y usted está tranquilo porque sabe que regresan, porque tu guardador los tiene escondidos en el hoyo de su diestra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay frutos que muchas veces nosotros no logramos darnos cuenta, y estoy hablando acerca del fructificar del reino de los cielos en nuestra vida, porque la edificación que el Dios Todopoderoso quiere hacer en nosotros es integral. Amén. Yo quisiera que en este momento podamos cerrar nuestros ojitos y podamos orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos las gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor.
Gracias por este momento precioso, Señor, en que hemos venido a adorarte, a exaltarte, a buscar tu rostro, Señor. Padre, nos disponemos, Señor, a escuchar esta directriz, Señor. Padre bendito, que tú quieres que nosotros no solo que tengamos un conocimiento más, no. Tú quieres, Señor, que esto lo pongamos por obra y por vida, Señor, para que podamos ver esta fructificación, esta cosecha de tu reino en estos tiempos del fin sobre nuestras vidas y sobre todo lo que Dios nos ha dado por bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 3 versículo 7: porque no hará nada Jehová el Señor. ¿Usted sabe qué es nada? ¿Usted sabe qué es nada? Nada. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fundamentado en esta palabra y en este versículo, yo quiero que veamos el punto número 1 de este mensaje. Y Dios ha puesto en mi corazón: ve y enseña a mi pueblo a edificar el muro alrededor de tu casa, a edificar el muro, a que puedas amurallar tu casa. Y cuando digo tu casa, hablo de tus finanzas, de tu economía, hablo de tu negocio, hablo de tu ministerio, hablo de tu matrimonio, hablo de tus hijos, hablo de todo lo que Dios te ha dado por bendición. Punto número 1: para edificar necesitas estar primero reedificado en Dios. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Para que usted pueda empezar a edificar, usted primero necesita estar reedificado en Dios. No reedificando, sino reedificado. Ahí hay un error. Reedificado en Dios. ¿A qué me refiero? A que lo primero que usted necesita es poder pasar por un proceso de ministración, porque usted necesita cortar con ligaduras de alma, usted necesita cortar con ataduras espirituales, usted necesita sanar heridas y quebrantos de corazón, usted necesita cortar con herencias de iniquidad, usted necesita quitar asideros y permitir que el Dios Todopoderoso cierre puertas en su vida que están abiertas. Y dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, cuando Noé construyó el arca, el que cerró la puerta fue el Dios Todopoderoso. Y el único que puede cerrar esta puerta en tu vida, esta puerta que ha venido por situaciones irresueltas, por heridas, que han venido por abusos, que ha venido por agresión a través de la vida, a través del tiempo, sobre todo cuando eras niño, cuando estabas en el vientre de tu madre, el único que puede hacer esta obra maravillosa en tu vida es el Dios Todopoderoso. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a la primera carta. Ese no está ahí. La primera carta que escribe el apóstol Pablo. No, perdón, la segunda carta. Segunda carta. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Verdad? Me quedé ahí. Tan lindo él dice. La segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Yo sentía como que algo me decía, ¿verdad? Pero no le contestaba. Dice la palabra de Dios, lea ahí conmigo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén de los que están aquí? Amén, aleluya. Somos nueva criatura. Dice: las cosas viejas pasaron. Porque si todavía usted está luchando con cosas viejas, usted está, ¿verdad? Si usted está luchando con cosas viejas o con las viejas, o sea, está en problemas, me explico. Por eso le vuelvo y le repito: usted necesita primero buscar ser reedificado en Dios. ¿Ok? Dice la palabra de Dios una vez más. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero dice que he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, cuando vamos al original, aquí hay un error de traducción.
Aquí hay un error de traducción cuando se pasó del inglés al español. Aquí hay un error entre el verbo ser y estar. Cuando nosotros vamos a todo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios nos habla acerca de un proceso. A ese proceso la palabra de Dios le llama regeneración, le llama renovación. Y el único versículo que aparentemente como que nos confronta de una manera extraña es este pasaje, pero aquí hay un error entre el verbo ser y estar a la hora de la traducción del inglés de la King James a la Reina Valera del 1960, que es una de las versiones más fidedignas, y es este versículo se lee de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso todo está así y es así. He aquí todas están siendo hechas nuevas. Todas están siendo hechas nuevas a través de la operación del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, a través de una maravillosa regeneración, a través de una maravillosa renovación del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es necesario que nosotros podamos entender que antes de que nosotros podamos darnos a la tarea de empezar a edificar estos muros, yo necesito buscar que Dios reedifique mi vida. ¿Y por qué reedifique? Porque ya el Señor ha edificado mi vida y ahora yo necesito que el alfarero por excelencia empiece a moldear cada una de las áreas de mi vida, que Él empiece a sanar, que Él empiece a cortar, que Él empiece a cerrar, que Él empiece a vendar conforme lo que está escrito en su palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tal vez usted dice: ¿y por qué, pastor? Porque si nosotros nos damos a la tarea de empezar a edificar el muro sin buscar ser reedificados en Cristo Jesús, lo que vamos a tener es una intimidación terrible de parte del enemigo. Cuando usted lee el libro de Nehemías, usted va a notar claramente que antes de Nehemías salir prontamente a edificar las ruinas del muro y a levantar las puertas en la ciudad de Jerusalén, él lo primero que hizo fue estar aproximadamente como 3 meses en ayuno y oración. Desde el mes de Quisleu, más o menos noviembre, diciembre, hasta el mes de Nisan, más o menos marzo, abril, es que queda ahí como a la mitad de los dos. Él estuvo en ayuno, él estuvo en oración, él oraba 3 veces al día durante 1 hora por esta visión, por este llamado, por esta misión de edificación que Dios había puesto en su corazón. Usted sabe que era lo que el Dios Todopoderoso estaba haciendo, exactamente reedificándolo a él primero. Él estaba siendo reedificado en Dios porque él iba a tener que enfrentarse a una serie de ataques de parte del enemigo para que él desistiera de la misión. ¿Recuerda usted cuando en Josué capítulo 1 versículo 9 Josué acepta ir en pos de la misión que Dios le había encomendado? Él acepta ser el sucesor nada más y nada menos que de Moisés. Dice la palabra de Dios que el Señor le dice: mira que te aconsejo, no. Mira que te sugiero, no. Mira que te mando. Era una orden, porque cuando usted y yo decidimos ir en pos de la ejecución de un propósito, de un plan, de una misión, de una directriz de parte de Dios, nosotros tenemos que entender que estamos bajo autoridad, estamos bajo orden y tenemos que ejecutar eso con exactitud de obediencia. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto no va a ser fácil, por eso necesitas primero ser reedificado en mí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes.
La estrategia y el arma más poderosa de Satanás en contra de tu vida, en contra de tu hogar, en contra de todo lo que Dios te ha dado, es la intimidación, hermanos, en todas sus manifestaciones. Él va a tratar de intimidarte, pero cuando el enemigo ve que no has sido reedificado en Dios y todavía estás lleno de heridas, de situaciones irresueltas, todavía hay puertas abiertas en tu vida, y no estoy hablando de situaciones de pecado que todavía practiques. No. Estoy hablando, hermano, de cosas que son herencias de iniquidad que arrastras de tus antepasados, de tus ancestros, que no te estás dando cuenta, pero que el enemigo sí ve. Inmediatamente el enemigo viene y dice: aquí está fácil. Vea qué fácil me lo traigo abajo. Vea qué fácil lo intimido. Vea qué fácil lo pongo a correr. Vea qué fácil lo desanimo. Vea qué fácil simplemente deja todo botado. Aló. Sigo. Dice la palabra de Dios. Vaya conmigo. Ahora sí, Nehemías dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. ¿Oyó? Escarnio. Hizo escarnio. ¿Sabe qué es lo que Satanás va a hacer de ti? Escarnio. La palabra de Dios dice que Satanás está, ¿cómo? Al acecho, buscando a quien que herir, golpear, desanimar. No, hermano, yo quiero que usted abra los ojos hoy. Él le va a tirar a usted a matar. ¿Ya me entendió? Y esa es la parte que a veces nosotros no logramos entender. Ay, pero Dios no lo va a permitir. No. Dios no lo va a permitir en la medida en que usted decida estar escondido en Dios. Pero en la medida en que yo no quiera hacer lo que Dios me está pidiendo en este tiempo del fin, vamos a estar en problemas. Dice la palabra de Dios: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Nosotros somos la Israel espiritual. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Perdón. Aleluya. Dice: y del ejército de Samaria. Perdón. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. El enemigo va a tratar de intimidarte. ¿Y cuando esa intimidación va a dar resultado? Cuando usted todavía permanece sin buscar esa reedificación en Dios. Lo primero que usted necesita, lo primero que yo necesito, es ser reedificado en Dios. Amén. Amén. Paso número 2, voy rapidito. Paso número 2. La oración de Nehemías. La oración de Nehemías. Vea, hermano, yo le voy a decir esto: si hay un arma poderosa, si hay un arma poderosa que nosotros tenemos que tomar, es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, revelada y ejecutada conforme lo que la palabra de Dios está escrita. Si aquí hay una oración y a Nehemías le funcionó, porque esa oración fue revelada a Nehemías en tiempo de edificación, por supuesto que nosotros necesitamos urgentemente aprender esta oración. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo. Dice la palabra, dice que Nehemías oró de la siguiente manera: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Sigo leyendo. Amén. ¿Estamos ahí? Se me perdió. Dice la palabra de Dios: y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado. Ahí usted lo tiene.
delante de ti, porque se airaron contra los que ¿qué? Diga conmigo, contra los que edifican. Si usted no está edificando, ni se le ocurra hacer esta oración. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Si usted no está dispuesto a edificar, ni se le ocurra hacer esta oración. Pero si usted dice, hoy nos vamos a poner de acuerdo, porque la palabra de Dios dice que si dos se pusieren de acuerdo sobre algún asunto y lo pidiremos al Padre, claro está, en el nombre de Jesucristo les será hecho. Por lo tanto, si usted, varón, junto con su esposa, ustedes hoy se ponen de acuerdo en ejecutar esta estrategia, yo quiero decirle que lo primero que usted necesita, los dos, es buscar ser reedificados en Dios. Ya estamos, pastor, excelente. Punto número 2, usted tiene que empezar a declarar la oración de Nehemías y empezar a orar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, somos objeto de su murmuración, de su cavilación, de su envidia, de su juicio. Voy a tratar de explicar esto. ¿Usted cree que cuando Dios a usted lo empiece a prosperar de todas formas, el enemigo va a decir, ay, qué lindo, ¿verdad? Mira qué lindos, ¿ah? Mira qué bonito, mira cómo se aman, mira qué lindos que están los hijos, hasta que están rosaditos los cachetitos. Hermanos, o sea, es que yo no entiendo, yo no logro entender en qué mundo es que vivimos. Yo no lo logro entender, porque es que caemos en ese encantamiento que nos lanza el enemigo. El enemigo nos manda un encantamiento, hermano, y estamos así. Despiértese en el nombre de Jesucristo. Despiértese, hermano. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles, peligrosos, diferentes, y necesitamos urgentemente la dirección de Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, de su envidia, de su escarnio, de su crítica, de sus celos. Porque cuando usted prospera, cuando el Señor empieza a edificar tu vida, inmediatamente empieza a traer Él cosecha sobre tu vida. Entonces se va a levantar la envidia, se va a levantar los celos, se va a levantar el corazón enfermo del ser humano. El enemigo lo utiliza, lo manipula. Satanás no tiene poder contra tu vida, pero no quiere decir que no tenga poder. Mucho cuidado. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés fue enviado a donde Faraón, el Señor le dijo, vas a tirarle el báculo. Y entonces Moisés le dice a Faraón, yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, y tira el báculo, y el báculo se convierte en una serpiente. Y entonces Moisés se le queda viendo a Faraón, ¿verdad? Y le dice, ojo. Y Faraón se echa a reír y dice, llámenme a mis adivinos y a mis agoreros. Venga, tráigamelos. A ver, tírenle ustedes la vara para que vea este. Y las tiran y no se le convierten en serpiente. Y entonces Moisés se echa para atrás así como diciendo, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí algo está fallando. Espérese, que todo lo que Satanás hace son espejismos. Y lo único que es verdadero, y lo único que es real, y lo único que es permanente, y lo único que permanece para siempre, es lo que el Dios Todopoderoso hace sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todo lo que Él te ha dado por bendición, en el nombre poderoso de Jesucristo. Puede darle un aplauso a ese Dios maravilloso. Aleluya. Dice la palabra de Dios que inmediatamente la serpiente hecha báculo de Moisés se comió las otras. Y entonces vino y se quedó el faraón todo asustado, y agarró Moisés, levantó la serpiente y se hizo una vez más báculo. Y se le quedó viendo así y le dijo, no, que no, chiquito, dijo Cantinflas, ¿verdad? Hermanos, dice la palabra de Dios que Nehemías oró, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Cuando usted empieza a edificar en Dios, la cosecha va a venir inmediatamente. Voy a tratar de explicar esta verdad. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor saca a Abraham de en medio de Ur de los Caldeos, Abraham era un hombre que tenía simplemente para vivir. Pero dice que cuando Abraham iba camino a la tierra prometida,
ya después de un tiempo en que él decidió obedecer, dice que ya el Señor lo había enriquecido y lo había prosperado en gran manera. Sí, pero todavía no había llegado ni al objetivo. Todavía ni siquiera había nacido Isaac. No sé si usted me está entendiendo lo que le digo. En el momento en que usted y yo nos decidimos a hacer lo que Dios, a ejecutar la estrategia de parte de Dios, a obedecer a Dios en lo que Dios hace años nos está pidiendo que hagamos, hermanos, en ese momento vamos a empezar a ver la cosecha maravillosa en nuestra vida. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, de su escarnio, de su murmuración, de su cavilación, de su juicio, de su envidia, de sus celos. ¿Por causa de qué? Por causa de la cosecha. Y a la misma tierra de esclavitud, dice la palabra de Dios, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y a la misma tierra, de cautividad, de esclavitud, de enfermedad, de cansancio, de estupor, de letargo. Estoy hablando en el mismo idioma. De un momento a otro usted se levanta y usted dice: ¿qué es esta cosa? Parece como que usted anda en cámara lenta. Usted dice: Dios mío, pero soy yo. Como dice el chiste, ¿seré yo, maestro? ¿Soy yo o qué es? Es tan denso lo que hay en los aires, hermano. De un momento a otro usted se levanta y cuando usted ve ya son las 11, y cuando ya usted ve ya es las 4, cuando usted ve ya son las 10, y cuando usted ve usted dice: Dios mío, pero ¿qué es esto? Y el otro día empieza igual, y el otro día empieza igual, y el otro día se va igual, y usted dice: Dios santo, por un lado estoy aletargado y por el otro lado los tiempos se han acortado. Imagínese usted. Usted tiene que empezar a orar que a esa misma tierra, de todo lo que usted está empezando a sentir, se han llevado todos aquellos que se están levantando en contra de su vida. Pastor, cuando yo hago esta oración, el Señor me empieza a mostrar caras. Dios no es un Dios de caras. Está equivocado. Dios no es un Dios de caras. Nehemías hizo esta oración simplemente al Dios Todopoderoso, porque es el Señor el que dice: mía es la venganza, yo pagaré. El Señor nos dice que nosotros debemos de perdonar. El Señor nos dice que ahora abogado tenemos delante del Padre. El Señor nos dice que Él es el juez justo. Nosotros lo que debemos de hacer es ejecutar la palabra de poder. Nosotros tenemos que ejecutar esta palabra de poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ni su pecado sea borrado. Dice: no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Hay varios errores ahí, ¿verdad? Ustedes me los disculpan. Ese no es Amós 3:7. Entonces, lo que quiero que usted me comprenda es que esto lo hicimos al final, porque no estaba en el plan dar el bosquejo, pero queríamos que usted se llevara eso por escrito. Así que por eso, discúlpeme, pero lo tuvimos que hacer muy no a la carrera, sino a último momento, irlo a fotocopiar y todo lo demás. Dice: ahí hay un punto importante. ¿Cuándo voy a hacer esta oración, pastor? A toda hora, que el Espíritu Santo te dirija a realizarla durante el día y la noche. Puede ser que usted lo diga a la mañana, cuando el Espíritu Santo le pone y usted está bañándose y usted está diciendo esa oración. De un momento a otro pasa y cuando usted va a tomar café, empieza usted a decirla otra vez, como a las 9:15, que en el trabajo usted va a tomar café y usted siente y usted lo empieza a decir de nuevo. Al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, yo no sé cuántas veces. Pero usted tiene que entender que esta es un arma poderosa para los que edifican. Usted tiene que estar continuamente declarando esa palabra para que el poder de Dios se apresure a ser puesto por obra en favor de su causa. Si usted está esperando que Dios actúe, déjeme decirle que el Señor nos ha dado el poder y la autoridad
a través del declarar la palabra, al declarar su palabra. Y esta oración usted tiene que estarla haciendo continuamente en el nombre poderoso de Jesucristo. Vuelvo y repito, no se ponga a hacer hechicería, porque ahí usted ya echó a perder el asunto. ¿Cuándo es que yo hago hechicería? Cuando usted empieza a ponerle cara a esta oración, cuando usted le empieza a personificar esta oración. Nehemías no dijo Tobías, no dijo el otro, los amonitas, no, él no dijo nada de eso. Él eso se lo dejó a Dios. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, dentro de las cosas guardadas, guarda tu corazón. Por eso es que le dije que primero usted necesita ser reedificado en Dios, para que usted entienda claramente que esto es algo que es Dios en todo momento actuando en favor de tu vida. Punto número 3. Dice vigilias y ayunos congregacionales, proféticos y estrategias. Vamos a tener una red de oración por temas. Vamos a tener a los profetas orando, vamos a tener a los pastores intercediendo, a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Es necesario que esto sea hecho. Y tal vez usted me diga, pero ¿por qué, pastor? Porque vea lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice la palabra. Vaya conmigo, por favor, en el versículo 7. Dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod y los, dice que los muros de Jerusalén, estoy en el versículo 7, eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9, ahí está la clave. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, cuando el enemigo viene, nosotros tenemos que reunirnos, tenemos que cerrar filas. Tenemos que reunirnos. Así que cuando usted escuche que hay una vigilia, cuando usted escuche que hay un ayuno, no crea usted que simplemente que el pastor seguramente quiere hacerlo. El pastor no quiere ver televisión hoy día y entonces hizo la vigilia. Primero que nada ni veo. Entonces yo quiero que usted me comprenda. Lo que estamos haciendo es dirigido por Dios, es convocado por Dios. Pero vamos a avanzar aún más, porque vamos a ir en pos de que los profetas, los pastores, los varones, las mujeres, los jóvenes, los niños tengan un temario para poder estar orando y que podamos estar intercediendo para poder cerrar filas en el nombre de Cristo Jesús. Punto número 4, dele vueltita por favor al bosquejo. Es necesario, hermanos, que podamos levantar un altar familiar, que podamos levantar los grupos pequeños. Usted sabe cuál es la diferencia entre altar familiar y grupo pequeño. El altar familiar es cuando usted lo hace solamente con su familia, y el grupo pequeño es cuando ya su familia tomó ¿cómo le digo? La gran comisión, el mandato de la gran comisión, y trajo a una persona nueva al altar familiar. Ya el altar familiar se vuelve un grupo pequeño. Esta es un arma divina contra las conspiraciones de las tinieblas en contra de tu casa. Necesitamos enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes a usar las armas del Espíritu y a realizarlo con disciplina y directriz divina, porque si les enseñamos religiosamente, en vano edifica el que no edifica con Dios. ¿Me entiende? El que no está siendo dirigido por Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios. Nehemías capítulo 4 versículo 3. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y
cuando oyeron nuestros enemigos, oiga qué importante, y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Usted sabe qué es lo que dice la palabra de Dios, San Juan 8:32, ahí está. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento de ¿qué? De teología. No, de conocimiento de esa verdad revelada de parte de Dios. Pero seguimos insistiendo en querer vivir bajo la rigidez de la religiosidad, de lo que hemos aprendido, de lo que yo llamo el submundillo evangélico. Y es hora de que seamos libres de eso y empecemos a tener una verdadera relación con Dios y una guianza maravillosa de parte del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Hermanos, usted necesita enseñar a su hijo. Usted necesita enseñar a su niño. Usted necesita modelar a su hijo. Usted necesita modelar a su adolescente. Muchas personas dicen: bueno, para eso está la escuela dominical. No, usted está totalmente equivocado. La escuela dominical, lo que hace la pastoral infantil en todos sus departamentos ministeriales, es tratar de apoyarle a usted en la labor que Dios le está pidiendo. Y la labor que Dios está pidiendo es que tenemos que empezar a enseñarles a nuestros hijos a orar. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a orar. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a adorar a Dios. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a honrar a Dios. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a amar a Dios. Aló, porque si no, usted está en problemas. Usted está en problemas. Y yo también, si no lo hice o no lo he hecho. Yo quiero que vaya, por favor, otra vez al Salmo 127. Eso no está ahí. Es que quiero leerle algo que dice ahí acerca de los hijos. Muy lindo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Salmo 127. Salmo 127. En el versículo 3 dice la palabra de Dios. Amén, amén, lo encontramos. Sí, 127 versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Hermano, pero mucho cuidado, sigo leyendo. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, como flechas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bueno, en este tiempo hay que tener un poquito de control en el asunto, ¿verdad? Dice: bienaventurado el que llenó su casa de ellos. Espérese un poquito, ¿verdad? Hay que tener un poquito cuidado ahí. Pero qué bueno sería. Dice: ¿no será qué? Diga conmigo: no será avergonzado cuando hablase con los enemigos en la puerta. Dice: cuando hablare con los enemigos en la puerta. La pregunta es: ¿estás capacitando y estás adiestrando a tu hijo para la milicia? Si la situación está como está ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué les va a tocar a ellos vivir? Ah, no, pastor, pero yo siento que ya dentro de unos años ya el Señor viene. Yo también lo siento, hermanos, de verdad. Pero ¿y si no? ¿Y si no sucede? ¿Cómo va a dejar usted a sus hijos? Recuerdo que en los años 80 se dio un avivamiento en medio de Costa Rica. Y resulta que en ese avivamiento muchas personas, ¿verdad? Siempre los de hueso colorado, como llamo yo, ¿verdad? Con todo respeto, perdón, pero los evangélicos, pandereta, de hueso colorado, ellos decían: ya el Señor viene, y por lo tanto los jóvenes ya que ni vayan a estudiar. Usted vaya al colegio, pero vaya a nada, porque ya el Señor viene, ya el Señor está ahí nomás a la vuelta. ¿Cuántos vivieron esa época? Los más viejitos. Y resulta que entonces
Perdón, y resulta que entonces tenemos una generación de muchachos a los cuales les dijeron: usted no estudie, usted no haga nada, no se prepare. No, ¿para qué vaya? Nada, si ya el Señor viene. Esté tranquilo, viva la vida, ¿verdad? Viva la vida loca. Y entonces tenemos un grupo de personas de esa edad en los años 80 que no estudiaron, que no hicieron nada porque ya el Señor venía, que pertenecían a este tipo de iglesias, ¿verdad? Aclaro. Nosotros tenemos que entender que tenemos que lograr darle la mayor capacitación a nuestros hijos, porque nosotros no sabemos cuándo va a ser que el Padre mande a sus ángeles a llevar a su iglesia. Por lo tanto, necesitamos entenderlo. Amén. Usted necesita levantar ese altar familiar. Pero oiga, vuelvo y se lo voy a volver a decir, pero dice el Señor que usted tiene que levantar ese altar familiar en el nombre de Jesucristo. Punto número 5. Hasta que el Señor venga, así me dijo el Señor, ¿verdad? Hasta que Él venga por nosotros en las nubes, como dice Pablo, debemos mantener una constante de oración, de ayuno, de adoración, de estudio de la palabra de Dios. ¿Cuándo, pastor? Todos los días. Todos los días. Yo vengo a comunicarle a usted lo que Dios me dijo y usted verá. ¿Me explico? Usted tiene que lograr buscar su forma espiritual para lograr mantenerse continuamente en ayuno, en oración, para que usted continuamente y yo también pueda andar y estar en el Espíritu. ¿Me entendió? Vea lo que dice la palabra de Dios. Léalo ahí en el bosquejo. Nehemías capítulo 4 versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra de Dios: desde aquel día, oiga, desde aquel día, ¿cuál día? El día que el enemigo puso acecho. ¿Cuándo es que el enemigo puso acecho sobre mi vida, pastor? Desde que usted aceptó a Cristo como único Señor y Salvador. Nada más que usted no se ha dado cuenta. Y usted está enojado con Dios porque usted cree que es que Dios no le quiere bendecir. Y lo que usted no se ha dado cuenta es que más bien Dios le ha salvado y le ha guardado. Dice la palabra de Dios: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajan en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban, dice, en el muro, dice, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. ¿Lo ve? Con una mano, o sea, ¿qué quiero que usted me pueda entender? Dice que con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. La espada no la tenían en la vaina, entiéndase, no estaba la espada no estaba envainada, estaba desenvainada. Ellos la tenían en la mano. Lo que quiere decir, hermano, es que estos tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos en donde usted tiene que estar armado, o sea, con la espada en la mano en todo tiempo, de continuo. Usted tiene que estar adorando, usted tiene que estar en ayuno, usted tiene que estar adorando, usted tiene que estar de continuo, escudriñando y aprendiendo la palabra de Dios. Yo le estoy diciendo lo que Dios me dijo. ¿Ven? Sigo adelante. Punto número 6, por el tiempo. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos del fin, o sea, el que va a anunciar: viene el esposo, salid a recibirle, va a ser el espíritu de la profecía. Rápidamente, cuando hay un contrato de matrimonio, no aquí en el occidente, allá, al estilo judío, el novio se va a preparar el lugar en donde ellos van a estar. Después de que prepara el lugar, la casita, el lugar donde van a estar, puede ser que le lleve 1 año, 2 años, él regresa. Y cuando él regresa, durante todo el tiempo el que él se va a preparar, la novia está ahí, esperándole, con maletas hechas, porque ella no sabe si va a durar un mes, si va a durar 3 meses, si va a durar 5, si va a durar 1 año, si va a durar 1 año y medio. Ella no sabe cuándo va a venir. Entonces ella tiene las maletas hechas, preparadas, y está ahí vigilante.
Y resulta que cuando el novio viene, entonces los que vienen con él, los amigos, gritan y dicen: viene el esposo, ya viene el esposo. Y cuando la novia oye, inmediatamente, oiga, la costumbre del pueblo de Israel, resulta que entonces las amigas de la novia la raptan y se la llevan para poderla poner bien linda, ataviarla y todo lo demás. Entonces eso es tipo de lo que va a suceder. Va a suceder que los ángeles van a venir y se van a llevar a la novia a la iglesia. ¿Está listo usted para irse? No los veo muy convencidos, ¿verdad? Le digo: ¿están listos para irse? Y todo el mundo dice así. De verdad, yo les vi un poco de rigidez espiritual. Entonces yo quiero que usted me comprenda que va a haber una voz. Hay gente que dice: es que la palabra de Dios dice que será un abrir y cerrar de ojos, que nadie se dará cuenta, que será. Eso es para los que no conocen. Eso es para los que no conocen. Para los hijos de Dios, por supuesto que sí. Y la voz que va a anunciar y que va a decir: viene el esposo, salid a recibirle, como dice la parábola de las 10 vírgenes, es exactamente el espíritu de la profecía. Lea conmigo, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Este es el segundo versículo. Primero vamos a leer Apocalipsis. Dice: y el ángel me dijo, capítulo 19, versículo 9-10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Oiga, Juan, el apóstol Juan, se postra a adorar al ángel y el ángel lo hace levantado. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Qué es lo que él le manda hacer? Adora a Dios. Ese es el mandato divino en este tiempo. Adora a Dios. Dice la palabra de Dios, porque el testimonio de Jesús, el testimonio, entiéndame, lo que va a anunciar que Él viene por segunda vez. No, hermano, vea, si usted es parte de la iglesia de Cristo y usted está esperando la segunda venida de Cristo, usted está mal. Bueno, hay que Dios lo acompañe, ¿verdad? En medio de la tribulación y todo lo demás, ¿verdad? Y tal vez usted sea muy valiente, pero yo quiero que usted me comprenda lo que nosotros esperamos. Lo que espera la iglesia de Cristo es el arrebatamiento. El arrebatamiento. ¿Me está entendiendo? Y lo que va a hacer el testimonio es exactamente el grito de sus amigos. El grito de sus amigos cuando vienen con el esposo, que viene hacia la casa de la novia y entonces dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Exactamente esa voz es la voz profética que se va a levantar en medio de la iglesia de Cristo. Pero no una voz profética, hermano, hablando, perdóneme con todo respeto, barrabasadas, sino hablando conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, ¿sabe quién era el que tocaba la trompeta? El profeta. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice Nehemías. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. ¿Oyó? La obra es grande y extensa. Hermano, si usted cree que el asunto es fácil, sencillo, que es pan comido, usted está equivocado. Pero no se preocupe, que el que va a hacer la obra, por más grande y extensa que sea, es el hacedor de maravillas, es el alfarero por excelencia. Él lo único que nos está pidiendo es obediencia. Dice la palabra de Dios: y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. ¿Oyó? En donde usted escuche la voz, la convocatoria profética. Ahí reunidos con ellos, nuestro Dios peleará por nosotros. Y eso es lo que estamos en esta noche, en este lugar. Estamos reunidos aquí porque esto es una convocatoria de parte del Espíritu de Dios para podernos dar esta directriz, para poder buscar el rostro de Dios, para que ahora podamos ser parte de una celebración maravillosa. Amén.
ahora más adelante. No diga usted, pero ya, espérese, hombre. Amén. Punto número último, ¿verdad? Diría un famoso pastor que conocemos algunos. Punto número 7. Dice, cuidado con las distracciones. Cuidado con las distracciones. Vivimos un mundo lleno de distracciones. Y tal vez usted me diga, pastor, pero eso no es pecado. Yo no estoy diciendo que sea pecado, pero te saca de la frecuencia del espíritu. ¿Me está captando? Hay cosas que no son pecado porque Satanás ya sabe que amas a Dios. Ya él sabe que estás queriendo edificar. Ya él sabe que te estás sometiendo a Dios. Entonces él ya no puede venir con cosas pecaminosas porque inmediatamente lo disciernes, lo logras captar y lo resistes. Entonces él viene con cosas que son distracciones que te sacan de la frecuencia del espíritu. Cuidado con las distracciones que el enemigo lanza a nuestras vidas, a veces hasta vestidos de luz. Dice la palabra de Dios que Satanás se viste como ángel de luz. Mucho cuidado, porque hay cosas que crees que debes de hacer. Hay cosas que usted dice, es que esto lo debo de hacer, y lo que usted no logra entender es que usted está perdiendo impacto. Voy a explicarle. El Señor lo tiene a usted edificando un área y profetizando y llamando las cosas que no son como si fuesen sobre un área en la vida de su hogar, de su familia, en la vida de alguno de sus hijos, y de un momento a otro viene el hermanitico y le dice, hermano, viera que es que le vengo a decir que si usted puede estar orando por, y usted siente que usted tiene que ponerse, o sea, usted dice, sí, ¿verdad? Yo voy a ponerme a orar. Y viene el otro hermano y le dice una hermana, y entonces que para este otro, y que para el de aquí, para el de allá y para el de por allá. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que usted empieza a diluirse. Y lo que el Señor le puso a hacer a usted, usted empieza a hacer otras cosas de acuerdo a su religión. Aló. De acuerdo a su buen corazón. Pero yo quiero preguntarle, antes de ponerse a hacer eso, ¿usted le preguntó a Dios si usted estaba autorizado para poder emprender esa batalla en favor de esa persona? ¿O usted lo está haciendo simplemente porque como usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Usted vive cantando, somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa, y usted se le mete a todo, ¿verdad? Y tome, y tome, y tome. Y después usted dice, qué raro, ¿por qué será que es que a mí, yo no sé, pastor, pero es que viera qué raro, mira cómo me da el enemigo a mí? Y claro, si usted se le pone, usted se sale de la cobertura. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted alguna vez se ha querido guarecer bajo una sombra? La sombra viene usted va a ella. ¿Verdad? Es que la pregunta es a veces extraña, pero entonces ¿por qué es que nos cuesta tanto entenderlo? Cuidado con las distracciones. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, léalo conmigo ahí, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Si usted quiere saber cómo son los tiempos que estamos viviendo, son así. No se descuide, hermano. Cuidado con las distracciones. En el nombre de Jesucristo. Quiero pedirle que usted pueda cerrar sus ojitos ahí donde usted está. Y vamos a orar a nuestro buen Dios. Usted tiene ahí el paso a paso de lo que usted y yo
de lo que usted y yo debemos de hacer para empezar a edificar los muros alrededor de nuestra casa. Y entiéndase casa alrededor de todo lo que Dios nos ha dado por bendición. Escúcheme por favor, y en el nombre de Jesucristo se lo digo, son tiempos difíciles, hermanos. Dice la palabra de Dios que la maldad aumentaría, y ya aumentó, y va a seguir en aumento, hermano, va a seguir en